Amós, capítulo 2, parte 2, juicio contra Israel. Versículo 6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. El precio de lo que no se compra. El mensaje de Amós llega finalmente a casa, a Israel, y lo hace con una fuerza que nos obliga a mirarnos al espejo. El nombre de Israel tiene un significado muy profundo. Es el que camina recto hacia Dios. Pero lo que el texto denuncia aquí es que esa brújula se rompió por completo. Ya no caminan rectos porque han empezado a tratar a las personas como si fueran objetos con una etiqueta de precio. El problema es que han empezado a ponerle valor a lo que no tiene precio, y eso lo cambia todo. El texto dice que vendieron por dinero al justo. Si nos fijamos en la raíz de la palabra dinero, descubrimos que viene de un sentimiento de ansiedad o de desear algo con muchísima fuerza. Lo que está pasando es que estas personas dejaron de escuchar su conciencia y su integridad. El justo, porque las ganas de tener cosas materiales les nublaron la vista. Es lo que vemos hoy cuando alguien traiciona a un amigo honesto por una comisión o por quedar bien con el de arriba. En ese momento han decidido que su justicia tiene un precio y que ese precio es bastante bajo. Pero la parte más dura es cuando dice que vendieron al pobre por un par de zapatos. Aquí hay un detalle que nos cuenta la verdadera gravedad del asunto. El valor de la palabra justo es 204 y el de zapatos es 200. Esa diferencia de 4 puntos es la letra Dalet, que significa tanto pobre como puerta. Al elegir los zapatos, el valor 200, estas personas decidieron tirar esos 4 puntos que faltaban. Es decir, cerraron la puerta al pobre y por extensión a Dios. Prefirieron un accesorio que pisa el barro antes que mantener abierta la puerta de la humanidad. Es el ejemplo más claro de mezquindad. Valorar más una marca, una apariencia o un capricho transitorio que la vida de alguien que no tiene nada. Al final, el texto nos advierte que cuando cierras esa puerta para estar cómodo con tus zapatos nuevos, te quedas encerrado en un mundo vacío donde nada tiene valor real. Versículo 7. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. El desprecio por la dignidad y el caos familiar. Si el mensaje anterior nos hablaba de ponerle precio a las personas, este nos muestra algo todavía más oscuro. Lo que pasa cuando una sociedad decide que el otro ya no es un ser humano, sino simplemente tierra. El texto describe una situación donde la gente ha perdido tanto el norte que incluso respiran el dolor ajeno con tal de salirse con la suya. Es una radiografía de un mundo que se ha quedado vacío por dentro, donde ya no hay respeto por nada ni por nadie. El primer golpe de realidad es esa imagen de pisotear en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. No es solo un maltrato físico, es un intento de quitarle al otro su identidad. En hebreo, la palabra para pobres tiene el mismo valor numérico, 84, que el nombre de Enoc, aquel hombre de la antigüedad que caminó con Dios. Lo que el texto nos está diciendo es que al humillar al humilde, estamos intentando borrar a Dios de la tierra. Es lo que vemos hoy cuando el sistema trata a la gente como si fueran solo números o masa, convenciéndolos de que no tienen alma ni propósito, solo para que se queden mirando al suelo, al polvo, y nunca se atrevan a levantar la vista. Luego dice que tuercen el camino de los humildes. Esto es el pan de cada día, es el sistema que hace trampas. No se trata de un camino de tierra, sino del propósito de vida de una persona. Es cuando los que tienen el poder inventan leyes, burocracias o algoritmos para que el que quiere hacer las cosas bien siempre encuentre una puerta cerrada.
Es rediseñar el mapa para que el humilde siempre se pierda y el abusador siempre gane. Es quitarle a la gente buena la oportunidad de tener un destino recto. Finalmente, el texto llega a lo más profundo del hogar. El hijo y su padre se llegan a la misma joven. Aquí se rompe el código más básico de respeto. Cuando el padre y el hijo comparten el mismo deseo egoísta, se acaba la educación y el ejemplo. El padre deja de ser una guía para convertirse en un competidor de pasiones. Tratan a la mujer como si fuera un objeto de consumo compartido, sin nombre y sin dignidad. A esto el texto lo llama profanar mi santo nombre. En hebreo, profanar significa literalmente hacer un agujero o crear un vacío. Y aquí hay un dato impresionante. La palabra profanar vale 68, que es el mismo valor que la palabra vida. Lo que Amós nos explica es que profanar lo sagrado es lo opuesto a vivir. Es inyectar muerte en la convivencia, una sociedad que no respeta la intimidad, que aplasta al débil y que manipula la justicia. Es una sociedad que ha cavado un agujero negro en su propio corazón y se está quedando sin aire para respirar. Versículo 8. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Religión sin corazón y el botín de los humildes. Este mensaje de Amós nos mete directamente en una de las escenas más cínicas de toda la historia. Gente que se siente muy santa mientras está sentada sobre el dolor de los demás. Aquí vemos cómo la religión se puede convertir en una anestesia para no sentir remordimiento. El texto dice que sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Para entender esto, en aquel tiempo la capa de un pobre era su único refugio, su manta para no morir de frío por la noche. Quitarle esa prenda a alguien y no devolvérsela era dejarlo a la intemperie, totalmente desprotegido. Lo indignante es que los poderosos no solo se quedaban con esas capas, sino que las usaban como cojines o alfombras para estar cómodos mientras celebraban sus banquetes religiosos. Hay un detalle en el lenguaje original que es como un golpe de realidad. En hebreo, la palabra para ropa vale 9, que es exactamente el mismo valor que la palabra hermano. Lo que el texto nos está diciendo es que para estas personas, una prenda de vestir y un ser humano valen lo mismo. Han sustituido el afecto por el objeto. Además, la palabra ropa se escribe igual que la palabra traición. Es la imagen del que se viste de religiosidad para ocultar que está traicionando a su propia gente. Es como alguien hoy que presume de un éxito o de una posición importante que ha conseguido pisoteando el bienestar de un compañero o de un familiar. Su comodidad está hecha de la manta que le falta al otro. La escena se vuelve todavía más descarada cuando dice que beben el vino de los multados en la casa de sus dioses. Ese vino no lo compraron con su esfuerzo, sino con el dinero de las multas injustas que les pusieron a los pobres en juicios amañados. Están brindando con el sudor y las lágrimas de los que no pudieron defenderse. Aquí los números nos cuentan otro secreto. La palabra vino vale 70, igual que la palabra secreto. El dicho dice que cuando entra el vino, sale el secreto. Y el secreto que sale a la luz aquí es la absoluta falta de piedad. Al mismo tiempo, la palabra altar vale 57, que es el mismo número que significa alimentar. Pero en esos templos no están alimentando el espíritu de nadie, solo están alimentando su propio orgullo y sus ganas de fiesta. El mensaje es claro. No importa cuánto reces o cuán cerca del altar estés, si para estar cómodo necesitas que otro pase frío, o si para brindar necesitas que otro llore, tu espiritualidad es solo una máscara vacía que no engaña a nadie. Versículo 9.
Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. El olvido de los gigantes vencidos. Después de sacar a la luz todas las trampas y la falta de corazón de Israel, el mensaje de Amós hace una pausa para recordarles de dónde vienen. Es como cuando alguien que hoy es rico y prepotente se olvida de quien le dio la mano cuando no tenía ni para comer. Dios les dice: yo destruí delante de ellos al amorreo. Para entender esto, los amorreos eran como esos matones del barrio que se sienten dueños de todo porque hablan más fuerte que los demás. De hecho, su nombre viene de una palabra que significa hablar o decir. Representan a esa gente que se cree superior solo por su arrogancia y por sus discursos cargados de orgullo. El texto los describe como altos como cedros y fuertes como encinas. Es la imagen de alguien que se siente intocable. El cedro es ese árbol que mira a todos desde arriba con desprecio, y la encina es tan dura que parece que nada puede doblarla. Es la terquedad de quien dice: yo soy así y nadie me va a cambiar. Pero el mensaje es claro: Dios hizo el trabajo sucio por ellos. Quitó de en medio a esa gente que parecía invencible para que Israel tuviera un lugar donde vivir. Hay un detalle muy curioso en los números de las palabras. El valor de amorreo es 256, que es exactamente el mismo que el de la palabra paz en el nombre de Aarón. Lo que el texto nos cuenta es que Dios cambió un sistema basado en palabras arrogantes por uno basado en la paz, y lo hizo con su bondad oculta, representada por el número 81, que es 9 veces 9, el número de lo bueno que no se ve a simple vista. Pero lo más potente es que Dios no solo les dio una poda, dice que destruyó su fruto arriba y sus raíces abajo. Esto es una limpieza a fondo. No basta con dejar de hacer cosas malas, el fruto. Hay que arrancar la idea de que somos mejores que los demás, la raíz. El drama es que Israel, que hoy pisotea al pobre y se cree muy importante, se ha convertido exactamente en lo mismo que Dios destruyó para salvarlos. Se han vuelto tan altos y tan duros como esos gigantes que antes los asustaban. El aviso es para nosotros hoy. De nada sirve que se nos quiten los problemas de encima si terminamos convirtiéndonos en el mismo tipo de personas que nos hacían daño. Si hoy tienes un lugar y una vida, no es para que te creas un gigante, sino para que recuerdes que fue la mano de otro la que te limpió el camino. Versículo 10. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo, el camino de la libertad y el olvido del origen. En este punto, el mensaje de Amós le da un vuelco a la situación. Después de señalar cómo Israel está abusando de los demás, les recuerda de dónde vienen realmente. Es como sentar a alguien que hoy presume de poder y recordarle cuando no tenía ni para los zapatos que ahora tanto valora. El texto dice: yo os hice subir de la tierra de Egipto. Para entender esto, hay que saber que en hebreo la palabra Egipto significa literalmente lugares estrechos. No les está hablando solo de un viaje por el mapa, sino de cómo los sacó de una vida donde estaban apretados, limitados y asfixiados por el miedo. Les está recordando que Él rompió sus cadenas para que fueran libres, no para que ahora ellos se conviertan en los nuevos capataces de sus hermanos. Luego les menciona que los condujo por el desierto 40 años. El desierto es ese lugar donde no hay nada que te distraiga. Es el silencio que te obliga a escucharte a ti mismo y a Dios. Curiosamente, en hebreo, la palabra desierto tiene la misma raíz que la palabra hablar. Fue en ese vacío, donde no tenían tiendas para comprar ni lujos para presumir, donde aprendieron a escuchar la verdad. Los 40 años no fueron un castigo, sino el tiempo que tarda un ciclo en completarse.
Es como el tiempo que le toma a una persona romper un hábito muy viejo o a una madre gestar una vida. Fue una limpieza a fondo de 40 años para que se les quitara la mentalidad de esclavos y pudieran empezar de nuevo. El objetivo de todo ese esfuerzo era que entraran en posesión de la tierra. Dios les dio un hogar y una identidad de herederos después de haber pasado por la escuela del desierto. El drama que denuncia Amós es que Israel ha tenido una amnesia terrible. Han olvidado que la tierra que pisan no es suya por mérito propio, sino que fue un regalo que recibieron para vivir con justicia. Al oprimir al pobre hoy, Israel está volviendo espiritualmente a Egipto. Están construyendo de nuevo las mismas paredes y la misma estrechez de la que fueron rescatados. El mensaje para nosotros es claro. De nada sirve que se nos abran las puertas y se nos quiten los problemas de encima si, una vez que estamos cómodos, nos olvidamos de lo que se siente estar atrapado y empezamos a encerrar a los demás en nuestras propias ambiciones. Versículo 11. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel, los maestros en casa y el cuidado del camino. Después de recordarnos que nos dio un lugar donde vivir y que nos limpió el camino de obstáculos, el mensaje de Amós señala algo muy importante, que nunca nos dejó solos ni a ciegas. Dios explica que levantó a profetas de entre nuestros hijos y a nazareos de entre nuestros jóvenes. Esto significa que no mandó a extraños de fuera para darnos lecciones, sino que usó a nuestra propia gente, a nuestros hijos y vecinos, para que fueran un ejemplo vivo. Un profeta es como esa persona honesta que todos tenemos en la familia o en el grupo de amigos. Ese que se atreve a decir las verdades que nadie quiere escuchar para que no nos metamos en líos. Su trabajo es simplemente ser la voz de la conciencia cuando todos los demás están distraídos con sus propios intereses. Por otro lado, los nazareos eran jóvenes que decidían vivir de una forma distinta, con mucha disciplina. No bebían alcohol y se dejaban el pelo largo como una señal de que estaban enfocados en algo más grande que las fiestas o la moda del momento. Eran como ese joven de hoy que decide alejarse de los vicios y de las malas juntas para demostrar con su propia vida que se puede ser fuerte y feliz sin necesidad de emborracharse con lo que todo el mundo hace. Los números aquí nos cuentan algo asombroso. Si sumas el valor de la palabra profeta, 113, y el de nazareo, 267, el resultado es 380, que es exactamente el mismo valor de la palabra Egipto. Lo que esto nos dice es que estos guías eran el remedio exacto para curar esa mentalidad de esclavo que todavía arrastramos. Eran la medicina para que no volviéramos a caer en los mismos errores del pasado. El texto termina con una pregunta directa al corazón. ¿No es esto así, hijos de Israel? Es como si Dios nos dijera, mírate bien. ¿Puedes negar que te he dado avisos y buenos ejemplos en tu propia casa? Es un recordatorio de que si nos perdemos, no es por falta de información o de ayuda, sino porque hemos decidido ignorar a las personas buenas y honestas que tenemos al lado. Tuvimos a los mejores maestros saliendo de nuestra propia sangre, gente que nos enseñó a hablar con la verdad y a vivir con autocontrol. Reconocer esto es el primer paso para dejar de culpar a los demás y empezar a hacernos responsables de nuestro propio camino. Versículo 12. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. El sabotaje a los buenos y el cierre de la conciencia. Pero la reacción de la gente fue todavía más triste y malintencionada. En lugar de aprender de esos jóvenes que vivían con disciplina y de escuchar a los que decían la verdad, se dedicaron a sabotearlos por pura envidia y comodidad.
El texto dice que disteis de beber vino a los nazareos. Esto es el ejemplo perfecto de la mala influencia. Es cuando alguien que está hundido en un vicio o en una mala vida no soporta ver que otro es capaz de mantenerse limpio y recto. Intentaron emborrachar a los que querían estar sobrios, para que fueran igual de mediocres que ellos. Es como cuando en un grupo de amigos todos critican o presionan al que ha decidido dejar de fumar o de beber, solo para no sentirse señalados por su propia falta de voluntad. Hay algo muy profundo en los números de este versículo. La palabra vino vale 70, igual que la palabra secreto. Un nazareo vale 267, y si le restamos ese vino, 70, nos queda 197, que es el valor de la palabra fiel. Lo que esto nos enseña es que cuando intentamos emborrachar a alguien con distracciones, con chismes o con malos hábitos, lo que buscamos es destruir su capacidad de ser fiel a sí mismo y a la verdad. Queremos que dejen de ser un ejemplo claro para que se vuelvan igual de borrosos y confundidos que el resto, porque la luz del que es íntegro nos molesta en nuestra propia oscuridad. Y para rematar, a los profetas les ordenaron: no profeticéis. Esto es sencillamente mandar a callar a la verdad porque incomoda. Es como cuando alguien te da un buen consejo o te advierte de un peligro real, y tú le respondes con un «no me des sermones» o «no te metas en mi vida». Al obligar a los que veían claro a quedarse callados, Israel se quedó sin guías. Es como romper los faros del coche porque te molesta la luz mientras conduces de noche por un barranco. La luz no es el problema es el precipicio que tienes delante. Al final, este versículo nos muestra que lo peor que podemos hacer no es equivocarnos, sino intentar corromper a los que hacen las cosas bien y tapar la boca a los que nos dicen la verdad. En ese momento, cuando ya no quieres ni ver ejemplos buenos ni oír avisos honestos, es cuando el desastre se vuelve inevitable. Versículo 13. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas, el peso de nuestras propias decisiones. Después de que Israel intentara callar a los que decían la verdad y emborrachar a los que daban buen ejemplo, el mensaje de Amós describe una consecuencia que todos hemos sentido alguna vez: la sensación de estar completamente atascados. El texto dice: yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. El carro está tan pesado que las ruedas se hunden en el barro. El eje empieza a crujir y por más que los bueyes tiren, el carro no se mueve ni un centímetro. Lo que el texto nos explica es que el problema no es el camino, sino la carga. Esas gavillas o manojos representan cada una de las malas decisiones que hemos tomado. Cada vez que ignoramos a alguien, cada mentira que soltamos para quedar bien, cada gesto de soberbia, todo eso se va acumulando. Hay un secreto en los números. La palabra para gavillas vale 320, que en la tradición antigua representa todas las chispas de bondad que se han quedado atrapadas bajo el peso de lo malo. Lo que Amós nos dice es que Israel ha llenado tanto su vida de cosas y de egoísmo que su propio carro ya no puede rodar. Han llegado a un punto de saturación donde el peso de lo que han hecho les impide avanzar hacia el futuro. Lo más impresionante es cuando dice que esto pasará en vuestro lugar. Esto significa que la presión no viene de fuera, sino de debajo de tus propios pies. No es un rayo que cae del cielo, es que el suelo de tu realidad ya no aguanta más peso. Es como cuando alguien llena su casa de trastos viejos hasta que ya no puede ni caminar por el pasillo. No es que la casa sea pequeña, es que el dueño la ha bloqueado. Esto se traduce en ese sentimiento de angustia o de ahogo que sentimos cuando nos damos cuenta de que nuestras propias mentiras o deudas morales nos tienen atrapados. Sientes que la vida no fluye,
que todo te cuesta un esfuerzo enorme y que estás apretado por tus circunstancias. El mensaje es una advertencia. Si intentas llenar tu vida solo con tus ambiciones y tus caprichos, llegará un momento en que tu propio peso te dejará inmóvil. La verdadera libertad no es tener el carro más lleno, sino tenerlo lo suficientemente ligero como para poder seguir el camino sin que el eje se rompa. Versículo 14. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El fin de las excusas y la falsa seguridad. Cuando las cosas se ponen realmente pesadas y el carro de nuestra vida se atasca por todo lo que hemos hecho mal, nuestros trucos de siempre dejan de funcionar. Este mensaje de Amós describe el momento en que se nos acaban las salidas de emergencia y nos damos cuenta de que no hay talento humano que pueda esquivar la verdad. Es como si, de repente, se apagara la luz de nuestra propia astucia y nos quedáramos a oscuras con lo que realmente somos. Esa parte de nosotros que es ligera, esa agilidad que tenemos para inventar una excusa rápida, para distraernos con cualquier cosa o para salir corriendo cuando un problema nos mira a la cara, simplemente se bloquea. El texto dice que la huida perecerá. Es como estar en una habitación donde, justo cuando intentas salir, las puertas desaparecen. En hebreo, la palabra para ligero, 130, tiene el mismo valor que la palabra escalera. Lo que esto nos enseña a ras de suelo es que esa agilidad se nos dio para subir, para crecer y para mejorar como personas. Pero cuando la usamos solo para escapar de nuestras responsabilidades, la escalera se retira y nos quedamos atrapados. Ya no puedes correr más rápido que tus propios errores. Por otro lado, está el que se siente fuerte. Es esa persona que confía en sus músculos, en su dinero o en su carácter fuerte para imponerse a los demás. Pero el aviso es claro: su fuerza no le ayudará. Aquí hay un dato muy profundo. La palabra fuerza vale 28, que es el mismo número de letras que tiene el primer versículo de toda la Biblia, el de la creación. Esto nos dice que la fuerza de verdad no es la que tenemos nosotros para empujar a otros, sino la que viene de estar conectados con la vida misma. Sin esa conexión, nuestra fuerza humana es como un coche muy potente que se ha quedado sin batería. Por fuera se ve impresionante, pero por dentro está muerto y no te va a sacar del apuro. Al final, ni siquiera el más valiente podrá salvarse. La verdadera valentía no es ser un matón o alguien que nunca tiene miedo, sino tener el coraje de enfrentar la propia sombra y reconocer las faltas. El que ha usado su valor para oprimir a otros, descubre en el momento de la verdad que sus manos están vacías. No puede salvar su vida porque ha olvidado para qué servía vivir. Este mensaje nos despoja de la falsa confianza en nuestros talentos naturales. Si usaste tus pies para pisotear al pobre, no esperes que esos mismos pies te sirvan para huir del juicio. Es el recordatorio de que nuestros dones son un préstamo, y si los usamos con soberbia, el dueño de la vida nos corta el suministro justo cuando más pensamos que dependemos de ellos. Versículo 15. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El fin de los ataques a distancia y las salidas de emergencia. Llegamos a un punto donde el mensaje de Amós nos quita los últimos juguetes con los que solemos engañarnos. Si en el paso anterior vimos que nuestra fuerza y velocidad se agotaban, ahora el texto nos dice que las herramientas que usamos para mantener los problemas lejos de nosotros también se van a romper. Habla del arquero, del corredor y del jinete. Son tres formas de decir que, cuando la verdad te alcanza, no hay mando a distancia que valga ni vehículo que te saque del lío.
Primero menciona al que maneja el arco. El arco es el arma de los que atacan desde lejos, de los que no quieren dar la cara. En nuestra vida diaria, esto representa esa manía que tenemos de lanzar flechas, de crítica, de juicio o de culpa hacia los demás para no tener que mirarnos nosotros mismos. Es el que siempre tiene un argumento listo para señalar el error ajeno y así desviar la atención de sus propios fallos. El texto dice que no resistirá, lo que significa que tus excusas y tus ataques contra otros se van a quedar sin fuerza. Es como intentar disparar una flecha con una cuerda que se ha roto. Por mucha puntería que creas tener, tu argumento ya no convence a nadie, ni siquiera a ti mismo. Luego nos habla del ligero de pies y del que cabalga en caballo. Aquí se refiere a la agilidad para escaparse y al uso de recursos externos para sentirse superior. El caballo en aquel tiempo era como tener un coche de lujo o una posición social muy alta. Te daba velocidad y te hacía sentir que estabas por encima de los demás, pero el aviso es demoledor. No salvará su vida. Esto se traduce en que cuando llega el momento de la verdad, no te va a salvar ni tu dinero, ni tus contactos, ni tu título. Es como estar en un callejón sin salida. Por muy potente que sea tu caballo, no tiene a dónde correr. En resumidas cuentas, lo que Amós nos está diciendo es que se acabó la distancia. Israel intentó vivir una espiritualidad de lejos, cumpliendo con ritos en el templo, mientras por otro lado abusaba de la gente, pensando que Dios no se daría cuenta o que podrían huir de las consecuencias. Pero el sistema de la vida no funciona así. Cuando el núcleo de lo que eres está podrido, no hay tecnología ni velocidad que te salve. El arco se rompe, el corredor se cansa y el caballo se planta. Al final nos quedamos solos, cara a cara con la realidad, dándonos cuenta de que lo único que realmente nos protege es la integridad y el buen corazón, no las herramientas que usamos para escondernos. Versículo 16. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. El momento de la verdad desnuda. Con este versículo cerramos el capítulo 2, y la imagen que nos deja Amós es la de alguien que se queda, literalmente, sin nada donde esconderse. El texto dice que el más valiente de todos huirá desnudo en aquel día. Esto nos habla del colapso total de nuestras apariencias. Imagínate al tipo duro del grupo, ese que tiene una voluntad de hierro y que cree que puede aguantar cualquier tormenta por sí solo. En el lenguaje antiguo, a esto se le llama tener el corazón esforzado. Pero lo que el mensaje nos advierte es que, cuando la verdad sale a la luz, incluso el corazón más blindado se rompe. Estar desnudo aquí significa mucho más que no tener ropa. Significa quedarse sin excusas, sin títulos y sin ninguna capa de prestigio que te proteja de lo que has hecho. Es como cuando alguien que se sentía muy importante por su puesto de trabajo o por su dinero, de repente lo pierde todo y se da cuenta de que sin esas etiquetas no sabe quién es. Los números detrás de las palabras nos cuentan una ironía muy fuerte. La palabra para desnudo vale 316, que es exactamente el mismo valor que la palabra heredar o poseer. Lo que esto nos enseña es que Israel recibió una herencia preciosa, una tierra, una ley, una identidad. Pero como la usaron para abusar de los demás, esa posesión se les volvió en contra hasta dejarlos desnudos. Al final, lo que creías que era tuyo es lo que te deja expuesto. Aquel día del que habla el texto, es ese momento de la vida en que se acaba la función, se bajan las luces y tienes que dar la cara tal como eres. Es el reset donde las mentiras ya no sirven y el valor humano se mide por la integridad, no por las medallas. El capítulo termina con un sello definitivo, dice Jehová. Es una forma de decir que esto no es una opinión, sino una ley de la vida.
Lo que no construyes con el corazón ni con justicia se termina desmoronando hasta dejarte a la intemperie. Israel vendió al pobre por un par de zapatos, y ahora la historia termina con el más valiente huyendo descalzo y sin ropa, recordándonos que al final del camino, lo único que nos cubre de verdad es la clase de persona que decidimos ser cuando nadie nos veía. Te dejo para cerrar con otro fragmento del Salmo 119, versículos 51 y siguientes. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Amén.